Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bendecida tarde para todos. Un poquito resfriada, pero ya estamos mucho mejor y agradeciendo las oraciones, las bendiciones para mi familia y para mí. Estamos mejor, así que ya conectándonos para poder traer un tema de bendición y el Señor ha puesto en mi corazón acerca de los líderes. Amén. Y vamos a hablar acerca de la actitud de liderazgo. Como líderes en un ministerio o grupo, hay ciertas actitudes que debemos considerar. Y por eso me fui a 2 de Timoteo 2, versículo del 5 al 6. Y se los voy a leer. Denme un segundito, voy a bajar un poquito de la música por ahí, para no estar gritando, porque la garganta un poquito me está afectada. Me gustaría si alguien pudiese, en el transcurso de la enseñanza, me avisara si se escucha bien. Amén. Entonces, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Amén. Entonces, lo que dice la Biblia es que el atleta debe seguir las reglas para que su esfuerzo sea validado, tanto por los jueces y para ganar claramente esa competencia, ¿no? Entonces, ahora, tenemos que notar que este atleta tiene la posibilidad de ganar la competencia. Esto quiere decir que está preparado para vencer. Amén. Atentos ahí. Entonces, un atleta que puede ganar lleva años entrenando su cuerpo. Ya, esto es un atleta. Entonces estamos hablando de alto rendimiento, de un tremendo compromiso. Y para ciertos tipos de competencias se prepara de una manera diferente o específica. Y esto es durante un tiempo. Esto no es de un día para otro. ¿Amén? Entonces, decíamos, cuida su dieta, ¿cierto? Cuida su sueño. Se asesora con expertos que le ayuden a monitorear, ¿cierto?, el estado físico que necesita. Y también podríamos decir que potencia su grado muscular, también su salud, etc. El atleta se cuida cuando tiene también, por ejemplo, un daño en una pierna, algo de las lesiones, eso, de las lesiones. Entonces, sigue, digamos, las indicaciones de los médicos, baja el ritmo de trabajo, precisamente porque está preparándose para competir, ¿cierto? Entonces, la memoriza, va a la práctica, va a ese lugar, va a la cancha, a esa ¿cómo se dice? Como la línea de correr, para mecanizar los movimientos. Va a ese estadio donde va a correr, ¿cierto? Y prepara un plan para ganar. ¿Amén?
Entonces, es tremendamente preparado, es tremendamente fundamental saber cada arista de lo que se está enfrentando. Entonces, del mismo modo, nosotros debemos tener esa actitud competitiva y eliminar los detalles que nos impiden mejorar. Necesitamos tener la actitud de ese atleta, ¿cierto? Trabajador, preparado, cauteloso y disciplinado. ¡Qué importante! Hay una enseñanza acerca de la disciplina que está en YouTube. Visión Emmanuel, Pastor Milton López. Entonces, del mismo modo, el labrador, acuérdense que estamos en segunda de Timoteo, somos responsables de prepararnos para todo evento. Y digo, todo evento. Amén. Es como, repito, todo evento. Mira qué interesante, porque hay que encontrar las formas de optimizar el día. No podemos perder el tiempo y ser absolutamente puntuales. Entonces, esas son una de las características. Entonces, es necesario que seamos organizados, limpios, cautelosos, observadores, estudiosos y tomemos nota de los acuerdos que hacemos. Eso también es tremendamente importante, que el sí es sí y el no es no. Amén. Nosotros como líderes debemos tener esta actitud trabajadora y de atención a los detalles que nos ayudará precisamente a crecer como líderes. Tenemos en nuestras manos la tarea más importante de la historia y necesitamos las actitudes necesarias para realizarla bien. Amén. No olviden nunca eso, que tenemos en nuestras manos esa, digamos, gran importancia. Amén. Vamos a marcar a personas. Y de hecho me atrevo a decir que incluso fuera de un ministerio, debes también pensar como líder. Yo creo que todos estamos llamados a trascender y ser influentes como cristianos, ¿cierto? Yo creo que no por nada la Biblia dice que somos la luz del mundo. Y eso lo debiéramos considerar siempre. Entonces, quiero compartir con ustedes 3 cosas que nos pueden ayudar a mantenernos enfocados precisamente en esta visión. Entonces, apunté acá yo un comentario que dice, no olvides que necesitas a Dios. Tremenda importancia para un líder o para un hijo de Dios. Entonces hay veces que nos olvidamos de esto y pensamos que podemos hacer las cosas solos y lo hemos visto en otras enseñanzas. Entonces, por ejemplo, yo antes creía que la frase lleve su cruz cada día era simplemente una frase bíblica para decir rómpete la espalda, así como para seguir a Dios. Entonces había que hacer sacrificio y dentro de la religiosidad que eso te enseña. Sin embargo, me di cuenta de que Jesús estaba de alguna forma anunciándonos no solamente el sacrificio de la cruz, sino también diciéndonos que para poder seguirlo tenemos que asirnos de su cruz y entonces podemos hacer algo más significativo. ¿Amén? Entonces, eso toma tiempo. O lisa y llanamente estar en un grupo de estudio donde realmente la religiosidad no esté guiando ese grupo. Entonces, fíjese también el orden que tiene este versículo, porque nos dice sígueme y toma tu cruz. Lo más importante es la cruz y después avanza. Amén. Entonces, a considerar la diferencia y el contexto de este texto, precisamente. Por otra parte, tenemos el no puedes complacer a todo el mundo.
Amén. El pasaje dice que si dices ser siervo de Dios, no puedes estar buscando la aprobación de la gente, sino solamente la de Dios. Entonces ahora, para poder conseguir la aprobación de Dios, tienes que saber qué es lo que Dios aprueba. Y la única forma de saberlo es pasando tiempo con Él. No hay otra forma. O sea, no existe otra forma. Tu prioridad es la aprobación de Dios. Y si haces esto constantemente, continuamente, servirás en beneficio de la gente. Pues esto agrada a Dios. Amén. Sigue el ejemplo de Jesús y habla la verdad con amor. Conduce tu ministerio con integridad y honestidad. Tantas enseñanzas que hemos tenido al respecto, hablándonos de la honestidad sobre los abusos pastorales, los abusos en las iglesias. Entonces, también los invito nuevamente, Visión Emanuel, Pastor Milton López, YouTube. Pueden encontrarlo en Facebook también. Entonces, yo creo que cuando uno conduce el ministerio con integridad y honestidad, vas a enojar a mucha gente y algunos intentarán también arrinconarte. Esto lo hemos visto en muchos testimonios, para tirarte de esa posición de liderazgo. Pero si estás agarrado a la cruz, el Espíritu Santo se encargará de librarte. Y en eso debemos creer. Gálatas 1, del 10 al 12. Lo leo para ustedes. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, tu ministerio debe tocar a la gente. No nos olvidemos de hacer el bien y de compartir con otros. Y claramente lo que se tiene. Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. No los sacrificios de lo que venga el hombre a decir de acuerdo a ministerio en ministerio. O los esfuerzos y sacrificios que muchas veces sacan de contexto en los liderazgos y nos encontramos con mucho abuso. Entonces en el liderazgo hay muchas actividades que podemos hacer, pero nunca olvidemos que lo más importante es servir a otros y hacer o planear actividades que impacten a tu comunidad. Amén. Sobre todo fuera de tu congregación. Eso es tremendamente importante porque podemos ser santos en la iglesia, pero afuera, ¿qué estamos haciendo para nuestra comunidad? ¿Qué estamos haciendo con las personas que nos encontramos en la calle? ¿Qué estamos haciendo con las personas a las cuales se nos acercan para pedir ayuda? ¿O qué estamos haciendo con esa persona que se fue de la iglesia y en vez de seguirla, ayudarla o hablarle o prestar un oído y ser luz para él o ella, la estamos ignorando porque algún líder nos dijo que había que vetarla o lisa y llanamente no había que hablar más? Amén. Entonces digo que nunca nos olvidemos de servir a otros. Sirve a tu congregación y a tu comunidad. Esas dos cosas van de la mano. Dice, quiero buscar un versículo bíblico acá para leérselos acerca del ministerio con respecto a lo mismo que les estaba hablando sobre el servicio. Quiero buscarlo acá.
y permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Amén. Entonces, tengo como punto importante que tendríamos que conversarlo también, ¿ya? Porque siento la necesidad de hacerles ver que en algunos liderazgos hay un poco de estrés, ¿ya? Entonces quiero desglosar un poquito a eso. Entonces, como líderes debemos evitar ese estrés. Entonces, en alguna ocasión, todos nos hemos sentido estresados, frustrados, intranquilos y hasta hemos dudado del llamado de Dios precisamente para nuestras vidas. Incluso de Dios mismo, muchas veces. Entonces, no es solo la presión de tener una responsabilidad o solo la presión, digamos, de cumplir, sino que dejamos de disfrutar lo que hacemos. Es por ello que debemos recordar 4 principios básicos para evitar el estrés del liderazgo. ¿Amén? Vamos a mencionarlos como: recuerda de quién es la obra. ¿Cuántas veces has sentido que lo que haces no sirve de nada? Que no estás haciendo la diferencia o que lo que haces no es tan importante. Dios es quien construye la obra. Quizá el motivo por el que te sientes tan frustrado es porque no has dejado a Dios hacer su parte. Han prevalecido tus gustos, convicciones, preferencias, por encima de lo que es mejor para la congregación. Eso lo vemos mucho. A veces prevalece nuestro gusto en vez de la importancia que necesita tu equipo de trabajo. Entonces, antes de tomar cualquier decisión, recuerda que consultamos primero a Dios y esperamos su respuesta. Deja que sea Él quien dirija la obra. Amén. Ahora otro punto: vence la resistencia al cambio. Y esto es tremendamente importante, porque algunos lo llaman celo santo. Cuando alguien llega con ideas nuevas, inmediatamente te incomodas porque esta persona, digamos, nueva, no conoce lo que hacemos en este lugar, ¿cierto? Entonces, él no entiende a nuestra congregación. Son las típicas frases que uno tiende a decir, o los que se escuchan en rumores de pasillo. No, esta persona no nos entiende, viene llegando, no se somete. No, esta persona da ideas que no tiene idea de dónde está parado. No es la visión que pretendemos nosotros demostrar, que llevamos 40 años en lo mismo, ¿verdad? Pero en realidad, en el fondo, lo que sucede es que nos estamos resistiendo al cambio. Cuando hemos hecho las cosas de cierta forma durante mucho tiempo, nuestra área de responsabilidad se convierte en una máquina de hacer cosas, ¿cierto? Es como que estuviera bien engranada. Y todo el tiempo es lo mismo. Y claramente funciona perfectamente. No hay duda de eso. Pero es probable que el problema sea que por haber hecho las cosas de la misma forma durante tantos años, no estemos dejando espacio para que entre lo nuevo. Dios es quien protege su obra. Por lo tanto, es Dios quien sabe lo que es bueno para la obra y lo que no.
Amén. Entonces es Dios quien permite las pruebas y los problemas para sacar lo mejor de nosotros. Entonces es Dios quien pone nuevos líderes y también es Dios quien los remueve. Amén. Es Dios quien produce los cambios y las tormentas. Y es Dios quien trae frescura a través de las nuevas ideas. Personas también nuevas y también nuevas propuestas. ¿Por qué no? Amén. Esto no significa que dejes de proteger lo que Dios te ha dado durante tanto tiempo. Simplemente significa que dejes de pelearte con la gente y con tu liderazgo y le pidas a Dios paz y sabiduría para ver lo que Él está haciendo. Amén. Entonces, te aseguro que siempre es mejor que permitas que Dios haga las cosas a su manera. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela su guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, versículo 1 al 3. Amén. No hay que afanarse. El excesivo estrés y la frustración no son buenas señales de un ministerio exitoso. Muy por el contrario. Son dos piedras que entorpecen nuestro caminar y nuestra visión como líderes. Es por ello que debemos tener presente que la obra que nos ha sido dada es del Señor y estar abierto a las nuevas cosas que Dios quiere traer a su obra. El tener paz nos permite hacer equipo con los demás colaboradores y dejar de lado las posibles confrontaciones o rencillas. El pastor dice que si es bíblico, no hay nada que no podamos integrar al ministerio. O sea, si es bíblico, definitivamente vamos a estar bien y vamos a ir por un buen camino. Entonces hay que dejar de lado las posibles confrontaciones, porque a veces la pelea es más importante por el velo que lisa y llanamente por hacer bien al prójimo. O sea, hay cosas que le estamos dando más importancia en los ministerios y no nos permiten tener paz. Hay que estar abiertos a los posibles cambios. Amén. Mientras sea bíblico, no hay nada que nos podría fallar. En Dios no hay pierde. Amén. En un ministerio la importancia también sobre la parte económica es algo que produce estrés. Entonces, Dios provee a su tiempo. Amén. Dios es el dueño de todo. Y Él es quien provee. Desgastarnos al máximo por conseguir que las cosas sucedan no es la manera correcta. Entonces, Dios desea que vivamos tranquilos y no nos desgastemos por ello. Entonces, Él desea que le creamos, que confiemos en Él, ¿cierto? Entonces, esto no quiere decir que no te esfuerces, o que no te vayas a esforzar para poder, digamos, buscar fondos para ayudar al ministerio, a personas que lo necesitan, o algo así, ¿no? Ciertamente hay que orar, planear, dirigir, hacer, supervisar que las cosas se hagan. Amén. Entonces lo que quiere decir es que puedes reposar
en que todo, y vuelvo a decir, en que todo va a salir bien, porque Dios da descanso a sus amados, pero tienes que dejar que Él te dé. Amén. Entonces, Filipenses 4:19, leo para ustedes. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. No hay duda de eso. Amén. Entonces, vámonos un poquito más profundo. En mi casa, a veces los terremotos, digo en mi casa en Chile. En Chile en general somos un país sísmico y los terremotos son súper fuertes, ¿ya? Y muy frecuentes. Entonces cualquier edificio aquí necesita de tener cimientos profundos y fuertes, ¿cierto? Para poder aguantar un terremoto gigante, un terremoto que quizá en otro país no resistiría. Como nosotros estamos acostumbrados, creamos edificios con cimientos muy fuertes y resistentes. De otra manera, no permanecerían de pie. Amén. Entonces, tu vida es la casa de la que habla el pasaje en Lucas. Y ya los voy a leer para ustedes. Puedes cantarle a Dios, orar a Él, adorarle y hacer obras misericordiosas. Pero si no obedeces, si no haces lo que Él ya sabes que perfectamente quiere que hagas, siempre tendrás un límite. Y ese límite no se va a remover hasta que regreses y hagas lo que ya te habló. Amén. Lucas 6, versículo 46 a 49. Reina Valera. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Las tormentas vendrán, los problemas son parte de la vida y también del ministerio. Tal vez hasta ahora has podido aguantar porque Dios es bueno y te protege de cosas que claramente te quieren destruir, ¿cierto? Y pienso yo que no hay que esperar a que venga un desastre, ni un problema más grande que nos puedan destruir precisamente. Hay que meterse más con Dios, en las cosas de Dios. Hay que excavar más profundo. Por eso digo, profundicemos un poco más. Hay que descubrir las riquezas de su amor. Hay misericordia en Él para nosotros y sabiduría también para edificar un buen ministerio. Haz lo que necesites para lograrlo. Atletas, decía al comienzo, sé drástico, sé intenso al respecto. Y no hay nada más importante en esta vida, precisamente para nosotros, que esto. Amén. Si tu cimiento está en Dios, si tu fuerza y fundamento está en Él, ¿a qué temeremos? Buena pregunta. ¿Qué podría detenernos? Buena pregunta también. Los dejo con esa pregunta. Les amo en el Señor. Amén.
Que Dios les bendiga grandemente, compartan si es de bendición y no olviden que Ministerio Visión Emanuel está en YouTube. En Facebook también lo encontramos. Suscríbese, Pastor Milton López. Y también encuentran estas enseñanzas en YouTube. Andrea Viviana, o lo buscan como @bendecida por todo. Un abrazo grande y que tengan un bendecido día. Gracias por sus oraciones. Les bendigo en el Señor. Que tengan una hermosa tarde. Chao, chao.